Sobre las imágenes de la vanguardia de la marcha a 10 años de la tragedia de los 43 de Ayotzinapa, las imágenes de mis compañeros Cristian Ramírez y Luis Fernando Ramos. Tenemos comunicación vía telefónica con el maestro Iñaki Blanco. Iñaki Blanco fue fiscal del estado de Guerrero. Iñaki, un saludo, te agradezco mucho el haber aceptado la invitación justamente en esta fecha. ¿Qué significa esta fecha para ti? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, un gusto estar contigo y todo tu auditorio. Mira, pues es una fecha por demás importante en la historia reciente de nuestro país. Debemos tener presente que hace 10 años ocurrió la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, que también hubo otras personas, 6, que perdieron la vida y más de 20 que resultaron lesionadas. Es un hecho sin precedentes, es un hecho lamentable que no puede volver a suceder. Iñaki, ¿cuál es tu reflexión a 10 años de Ayotzinapa? ¿Dónde estabas tú en ese momento? Esto fue gravísimo, queda grabado de manera indeleble en la conciencia, debe quedar grabado en la conciencia de los mexicanos. Es una verdadera matanza. Mira, yo me encontraba trasladándome a la Ciudad de México para atender asuntos de carácter personal, cuando recibí llamadas de distintas personas, el delegado del CISEN, el entonces delegado de la PGR, mi secretario particular, entre otros, que me hicieron saber que había una balacera, una confrontación en la ciudad de Iguala. En un primer momento nunca me mencionaron que estuviesen involucrados estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. No fue sino ya avanzada la noche que me enteré de ello, y fue por esta situación que decidí regresar al estado de Guerrero. Yo ya me encontraba en la Ciudad de México, no sin antes instruir a mis entonces vicefiscales, al director de servicios periciales y al director de la Policía Ministerial, a fin de que pues conjuntaran todo el personal que estimaran necesario y se desplazaran a la ciudad de Iguala a realizar las diligencias correspondientes y me mantuvieran al tanto de ello en tanto yo llegaba a esa ciudad, lo cual ocurrió pasada la medianoche. Tú eras el fiscal del estado de Guerrero. Meses después de lo ocurrido, incluso cayó el gobernador, en aquel entonces Ángel Aguirre Rivero. Es una mancha terrible. Fue un crimen de Estado, como se ha reclamado por parte de los padres, madres, alumnos de la Normal, como organizaciones de la sociedad. Fue un crimen de Estado. Tuvo que ver el ejército en todo esto. Ha sido apagada esa posibilidad de investigación de manera deliberada por una decisión de Estado, ¿crees tú? Mira, a mí me parece, Pepe, que es el momento de que hagamos un análisis serio, objetivo, profuso, integral y en contexto de lo ocurrido. Creo que no hay lugar a posiciones sesgadas o parciales que confunden a la opinión pública, que buscan el descrédito de las instituciones a toda costa, de aquellas sobre todo que han tenido que ver en la investigación de este asunto, y que buscan, y sin quererlo, revictimizan a las víctimas directas e indirectas. El asunto, por desgracia, se ha politizado. El asunto ha sido manoseado, ensuciado. Sabemos que hubo actos de tortura, sabemos que hubo abusos de autoridad, sabemos que hubo falsedad de declaraciones, sabemos que hubo falsificación de documentos, que hubo inadecuados procesamientos de los distintos lugares de los hechos. Y esta no es una tarea sencilla. Hay que depurar, hay que reencauzar y perfeccionar la indagatoria. Por cuanto así es o no un crimen de Estado, yo lo que considero es que desde hace mucho tiempo se establecieron las bases, los cimientos de esta investigación, y quedó claro que la autoría material e intelectual de lo ocurrido radica en una organización delictiva denominada Guerreros Unidos, quien en principio contó con el auxilio de distintas policías, Huitzuco, Taxco, Tepecuacuilco, Cocula e Iguala. Y lo que también sabemos, conforme ha ido evolucionando la investigación, es que hubo participación de algunos otros servidores públicos a nivel federal y estatal, y que por cuanto hace al ejército, lo que se tiene debidamente corroborado es que existieron acciones de carácter omisivo. No debemos olvidar que los militares que a la fecha se encuentran sujetos a proceso están siendo procesados por el delito de delincuencia organizada y no necesariamente por la desaparición de los normalistas.
Ahora bien, por lo que hace a la investigación que yo encabecé, debo decirte que en aquel entonces lo que nosotros encontramos fueron suficientes elementos para detener, para consignar a 33 personas, entre ellas a los mandos de la Policía Municipal, Alejandro Temezcalco, Francisco Salgado Valladares, Felipe Flores Velázquez, al presidente municipal, hoy señalado o reconocido como autor intelectual de los hechos, José Luis Abarca. Identificamos a todos los integrantes del grupo de acción inmediata que estaba incrustado en la Policía Municipal, eran integrantes de los Guerreros Unidos, denominado o conocido como los Bélicos. Y esa fue la investigación que nosotros le entregamos a la PGR. Posteriormente, reitero, pues ya hubo ahí una serie de acciones que vinieron a enturbiar, que vinieron a afectar de nulidad muchos aspectos, particularmente todo lo que tiene que ver con la tortura. Y bueno, fue hasta esta administración en donde surgen o se encuentran señalamientos contra el ejército. Si yo hubiese encontrado señalamientos de esa naturaleza en aquel entonces, no olvidemos que nosotros solo tuvimos la indagatoria 8 días, pues yo me hubiese declarado incompetente, dado que se trataba de autoridades federales y que en todo caso desde ese momento el asunto correspondía a la Procuraduría General de la República. Es ahí donde pudo haber ocurrido el interés político al que te refieres, en donde se pudo haber torcido la verdad verdadera y se creó la llamada verdad histórica. ¿Crees que la verdad histórica es una mentira histórica o crees que la verdad histórica, después de la verdad alternativa que intentó construir el régimen de López Obrador, vuelve a cobrar vigencia? Mira, a mí me parece que hay datos de prueba en una y otra investigación que son útiles para establecer de manera fehaciente e indubitable qué fue lo que ocurrió. Desgraciadamente también en esta administración creo que se depositó confianza en una persona que encabezó la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso, que no hizo una labor, digámoslo así, adecuada, pertinente o eficaz. Este señor Omar Gómez Trejo, que en su oportunidad huyó a los Estados Unidos de América. Y digo huyó porque esta persona sabe perfectamente que incurrió en una serie de omisiones importantes que posibilitaron que varios integrantes de los Guerreros Unidos, cerca de 70, recobraran su libertad. ¿A qué voy con esto, Pepe? No aportó pruebas en carácter superveniente para reforzar las consignaciones que realizó la anterior administración de la Procuraduría General de la República. Tampoco los consignó por otros delitos. Al ser integrantes de los Guerreros Unidos, se sabía, hay datos en la indagatoria, que participaron en homicidios, en secuestros, en extorsiones, en delitos contra la salud. Pudo de algún modo evitar que estas personas volvieran a la calle, consignándolas por otros hechos. Pero lo más importante, Pepe, seguramente tú tienes presente esta famosa sentencia del colegiado de Tamaulipas, que es una sentencia, si se quiere, inconvencional y hasta aberrante. ¿Por qué? Porque dio por ciertos hechos que no estaban debidamente probados. Esto es la tortura. Pero desde el momento mismo en que Omar Gómez Trejo asume la titularidad de la Huellica, él sabía que estaba obligado a reponer protocolos de Estambul para confirmar o desestimar que todas estas personas habían sido torturadas. Por el contrario, dejó pasar incluso un término que le concedieron al final de 10 días, y esto posibilitó que los Guerreros Unidos recobraran su libertad. Y aquí lo que es de llamar la atención es que de esas casi 70 personas, a 20 de las mismas les dio el carácter de testigos colaboradores, y fueron en muchos los que dictaron esta verdad alterna. Particularmente o específicamente el sujeto conocido como Juan, que no es otro que Gilardo López Astudillo, que es autor material e intelectual de los hechos. En este sentido, bueno, pues hay testimonios limpios, ahí están los testimonios de los hermanos Sotelo Salinas, que se rindieron siendo estas personas debidamente asistidas ante personal del GIEI. Está un testimonio de un sujeto apodado El Pajarraco, que obtuvo la anterior administración de la CNDH, y están los famosos chats de Chicago, las escuchas legales de la DEA, en donde se escucha cómo está interactuando este sujeto, Gilardo López Astudillo, con los hermanos Casarrubia Salgado, y está recibiendo instrucciones en tiempo real, y está también reportando lo que estaba haciendo la Procuraduría a mi cargo respecto de las detenciones de los policías municipales. No me mencionaste a Felipe Salgado Rodríguez, alias El Cepillo. No, mira, porque el Cepillo surge ya posteriormente. Para mí lo más importante, o el testimonio más importante en toda esta historia, es el de este sujeto, el de Juan, porque él es el que involucra también al ejército. Gilardo López Astudillo, alias El Cabo Gil. El Cabo Gil, sí
es que nosotros, de acuerdo a la investigación que la Fiscalía del Estado de Guerrero tenía sobre los Guerreros Unidos desde muchos meses antes de lo ocurrido en Iguala, el jefe de Pueblo Viejo. Porque hoy también se dice a la ligera, de manera inconstante o veleidosa, que no se había hecho nada sobre el particular. Había una investigación en integración, había una indagatoria en ciernes. Se había logrado establecer de manera parcial cuáles eran las zonas de influencia, la estructura y la organización de los Guerreros Unidos. La idea era detener a José Luis Abarca. Tan es así que estos elementos fueron útiles para que el día de hace algunos meses se le dictara sentencia a este sujeto de 92 años de prisión por el caso Hernández Cardona, en donde este señor Hernández Cardona y otros integrantes de la Unión Popular Igualense fueron víctimas de un secuestro agravado. Exacto. Incluso, Abarca está en prisión no por el hecho de Ayotzinapa, está en prisión por otro delito. Está en prisión por esta sentencia, por este asunto. La mayoría de las diligencias las practicó la Fiscalía del Estado de Guerrero. Ahora bien, aquí sí quiero aclarar también lo siguiente, porque dices tú que no está en prisión por los hechos del 26 y 27. Al menos a nivel estatal, sí, Pepe. Cuando nosotros promovimos el juicio de procedencia o la revocación de mandato a efecto de que este sujeto perdiera el fuero que lo protegía, y obtuvimos esta resolución, hicimos valer el ejercicio de la acción penal también por los homicidios que acontecieron la noche y las primeras horas del 27 de septiembre, por lo que al menos a nivel estatal sí está siendo procesado por esos hechos. A nivel federal, la verdad es que lo desconozco, aun cuando entiendo que existen suficientes elementos como para que ya hubiesen hecho valer el ejercicio de la acción penal en su contra. ¿Y no has mencionado a la esposa? No la han mencionado. Aquí también es importante por los vínculos que tenía ella, particularmente sus hermanos, para con la organización denominada los Beltrán Leiva y con algunas otras organizaciones delictivas. También debemos tener presente que todos estos datos, a manera de antecedente, los tenía la PGR. Ya se habían efectuado detenciones importantes, ellos conocían cómo estaba conformada esta organización delictiva, y en aquel entonces se administró, creo que con fines políticos, la información con que se contaba con José Luis Abarca. ¿Por qué digo con fines políticos? Porque estaba ya próxima la elección en el estado de Guerrero. Y para ellos, toda la información que nosotros les proporcionamos parecía que no era útil, aun cuando ya estaban en condiciones de hacer valer el ejercicio de la acción penal. No olvidemos que en aquel entonces el partido gobernante era el PRI y que ya había perdido en 2 ocasiones la gubernatura con el PRD. Entonces, esta era una posibilidad, y esto es un comentario a título personal, de que recuperaran la gubernatura. Al final del día, sobrevienen los hechos de Ayotzinapa, no se detiene a José Luis Abarca, y ahí está el resultado de todo esto. Lo que nosotros buscábamos, por cuanto a que el gobierno federal lo detuviera, es no poner sobre aviso a José Luis Abarca, porque si nosotros íbamos por él, necesitábamos promover el juicio de procedencia. Y en ese entonces también quien estaba al frente, por así decirlo, o quienes conformaban la mayor parte del Congreso, pues eran elementos del propio partido que había respaldado o impulsado a José Luis Abarca, por lo que no existía certeza de que ese juicio de procedencia fuese a proceder. Valga aquí el pleonasmo. Sí, claro. Lo cierto es que se reservó esta información, no se hizo valer el ejercicio de la acción penal a tiempo, y desgraciadamente después sobrevinieron los lamentables hechos del 26 y 27. Esto es una burla para la justicia, y es una desgracia para los viudos, los herederos, los huérfanos, quiero decir, de sus propios hijos desaparecidos. ¿No te parece? Sí, mira, yo creo que hay también noticias importantes en días recientes. Supimos que la Suprema Corte de Justicia desestimó un incidente de inejecución de sentencia que paradójicamente promovieron distintos integrantes de los Guerreros Unidos, y que la Corte concluyó que debía reponerse el procedimiento. Esto es lo que debió haber hecho este juez Ventura Ramos de Tamaulipas, que liberó a 70 integrantes de los Guerreros Unidos, y también lo que debió haber hecho valer, porque hay jurisprudencia sobre el particular, el hoy exfiscal Omar Gómez Trejo. Hay jurisprudencia en el sentido, Pepe, si me lo permites, en el sentido de que cuando existen pruebas afectadas de nulidad, esas pruebas se desestiman y el resto del cúmulo probatorio debe ser analizado por el juez para establecer si le da para dictar o no sentencia, y en el caso extremo reponer el procedimiento. En el caso, este juez Ventura Ramos se fue por la sencilla,
dio por cierto los hechos ante la falta de los protocolos de Estambul, liberó a todos estos sujetos y Gómez Trejo tampoco hizo valer esta jurisprudencia en tiempo y forma. Reitero, hoy la Corte está desestimando este incidente de inejecución y se ha ordenado, y seguramente tú estás al tanto de ello, la reaprehensión de distintos integrantes de los Guerreros Unidos, entre ellos Gilardo López Astudillo, alias el Gil, el Cepillo, y también ya se menciona que procede la reposición del procedimiento en el caso del Duba, del Chereje, del Pato, entre otros. Pues Iñaki, te agradezco mucho. ¿Algún día crees que lleguemos a conocer los mexicanos, comenzando por los directamente afectados, padres, madres, familiares, estudiantes de Ayotzinapa, normalistas? ¿Llegaremos a conocer la verdad? Yo estimo que sí, Pepe. Mira, el tiempo no es un velo piadoso que todo lo cubre. La verdad, tarde o temprano sale a relucir. Y también concluyo diciéndote que cuando la política y el derecho se confrontan, regularmente triunfa la política en perjuicio de la justicia. Te agradezco mucho este testimonio, Iñaki Blanco. Seguiremos en comunicación. Siempre a tus órdenes, Pepe. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo para ti también. Gracias, el maestro Iñaki Blanco. Él fue el procurador de justicia del estado de Guerrero justamente cuando se dieron los hechos que ahora estamos recordando 10 años después. Él era el encargado de las primeras investigaciones, lo acaba usted de escuchar de su voz. Estuvo al frente de la investigación 10 días o 7 días y después todo pasó cuando el gobierno federal se dio cuenta de la magnitud de lo que implicaba, pasó a jurisdicción de la Fiscalía, a intervención de la Fiscalía General de la República, de la entonces Procuraduría General de la República, y ahí ya Iñaki Blanco y los investigadores policíacos de Guerrero se desentendieron del asunto.